Bueno, abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 2. Segunda Reyes, capítulo 2. Si quieren, participamos todos. Empiezo yo con el primer versículo hasta el versículo 14. Del 1 al 14. ¿Lo tienen ya? Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Ahí nomás. Bueno, todos somos conocedores de esta historia. En la Biblia no se encuentra la palabra rapto ni se encuentra la palabra arrebatamiento. La palabra que se encuentra en la Biblia es arrebatados, y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados, dice, ¿verdad?, para estar con el Señor allá en el cielo. Y de esa palabra arrebatados pues se deriva arrebatamiento, pero arrebatamiento y rapto no aparecen en las Escrituras. Y esta palabra arrebatamiento o rapto ha sido objeto de candentes discusiones, ¿verdad? Porque unos les dan diferentes interpretaciones, pero la Biblia nos habla de hombres que fueron trasladados al cielo, que fueron llevados al cielo sin ver muerte. La Biblia también nos habla de alguien que fue quitado aquí, arrebatado, ¿verdad? Y no llevado al cielo, sino que llevado a otro lugar por la intervención del Espíritu Santo. Pero en cada uno de los que aparecen en la Biblia, de los ejemplos que aparecen en la Biblia, pues como que se hubiera llevado a cabo un rapto. La Biblia habla de por lo menos 7 raptos o 7 arrebatamientos. El primero, en el capítulo 5 de Génesis, vemos que Enoc fue llevado al cielo, ¿verdad?, antes de que cayera el diluvio. El segundo arrebatamiento, pues lo hemos leído aquí en esta tarde, capítulo 2 de Segunda Reyes, Elías que fue llevado al cielo. Y estos dos casos fueron en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento nos habla que hubieron unos levantamientos, unos raptos. Primeramente el Señor Jesús, ¿verdad?, después de que Él resucitó, lo encontramos que fue arrebatado al cielo, y dice la Biblia que fue llevado en una nube. En el capítulo 8 de Hechos, dice la palabra que estando Felipe hablando con aquel eunuco, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo tomó y lo desapareció. Dice que fue a aparecer por otro lugar, ¿verdad? Lo llevó de un lado a otro.
Y también pues el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 12 dice que él fue llevado al cielo. Y falta un rapto, el rapto de la iglesia, que indiscutiblemente es algo que, aunque no lo creamos, aunque ya dejamos de creer, es algo que inevitablemente va a suceder. Porque si creemos en la palabra, si creemos en las promesas de Dios, pues ahí están esas promesas que el Señor viene otra vez. Y ese rapto, hermanos, ese arrebatamiento está pendiente. Y el séptimo rapto lo podemos ver en el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando en el tiempo de la gran tribulación, aquellos dos testigos, dice la Biblia, que van a ser llevados al cielo también, van a ser arrebatados al cielo. Entonces la Biblia nos habla de varios raptos, pero yo quisiera en pocos minutos que nos enfocáramos en el rapto de este hombre, de este siervo de Dios, de este profeta Elías, y lo que este hombre hizo antes de ser llevado al cielo. Dice la palabra que fue tomado en un torbellino. Un torbellino es un remolino de viento, ¿verdad? Así fuerte. Pues dice la palabra que en un torbellino él fue llevado al cielo. Y esa palabra torbellino, hermanos, se constituye en la mejor forma para poder describir cómo fue el ministerio del profeta Elías, porque toda su vida fue un torbellino, desde el momento que él apareció en escena en el capítulo 17, versículo 1 de Primera Reyes. Desde ese momento, hermanos, la vida, el ministerio de este hombre Elías, hermanos, fue un torbellino, porque fue un hombre de Dios. Fue para mí uno de los mejores profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Este hombre se enfrentó a reyes, este hombre le dijo sus verdades a Acab, este hombre cerró el cielo para que no lloviera. Dice la Biblia que a los 3 años y medio volvió a orar y el agua volvió a caer. Dice la Biblia que hizo descender fuego del cielo. Dice la palabra que mató pues a los profetas de Baal, los degolló. Entonces este hombre, para mí la vida de este hombre fue como un torbellino, porque fue un hombre usado por Dios. Toda su vida fue, hermanos, como un torbellino, desde el momento, hermanos, que él apareció en escena. Y así como él vivió, hermanos, así dice la palabra que Dios decidió llevárselo. Ahora, ¿qué hizo Elías antes de ser llevado al cielo? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer también antes, hermanos, de ser llevados al cielo? Esto, fíjense que en las iglesias, el arrebatamiento de la iglesia ya casi no se predica. Eso es una doctrina que ya quedó en un segundo plano. Ahora lo que más se predica, y máximo en las iglesias grandes, es esos mensajes de la prosperidad, ¿verdad? Y solo hablar de dinero, y solo hablar pues de cosas materiales. Pero esta doctrina del arrebatamiento ya casi no se escucha en las iglesias. Y hay iglesias, fíjense, hay iglesias cristianas que han llegado ya a decir que rapto no va a haber, que eso no es cierto, que eso no va a suceder. O sea, han llegado ya a negar el rapto de la iglesia. Pero mientras llega el arrebatamiento, nosotros debemos de mirar atentamente los tiempos en que estamos viviendo. Y fíjense que para la iglesia viene un evento bastante precioso. Este es el evento que la iglesia está esperando. Yo creo que si nosotros estamos aquí en esta tarde, y si estamos aquí todos los días que hay culto, es porque nuestro deseo es, ¿verdad?, irnos con el Señor, porque estamos esperando al Señor. Porque, por ejemplo, mi deseo es que al final de mi vida, mi deseo es ver la cara de Jesucristo, ver al Señor, ver a aquel que murió por mí. Y por eso es que estamos aquí todos los días que esta iglesia se abre, hermano, porque estamos esperando el rapto de la iglesia. Y aunque vuelvo a repetir, tal vez ya muchos no lo creen, tal vez muchos creen que esto es una fábula, que esto es simplemente una historia. Hermanos, esto es algo inevitable, algo que indudablemente, hermanos, tarde o temprano va a suceder. Pero vuelvo a repetir, para la iglesia viene, hermanos, un evento bastante precioso. Fíjense que a Elías se le dio la noticia, se le informó que no iba a morir, que no iba a haber muerte, que sería llevado al cielo sin pasar por ese doloroso proceso de la muerte. Aunque claro está, la Biblia dice que para Dios, ¿verdad?,
como dice aquel, estimada es a los ojos de Jehová, dice, la muerte de sus santos. Yo he estado, hermanos, en muchas ocasiones, tal vez en unas 6 ocasiones, he estado ahí en el hospital y he visto cuando a las personas las han desconectado de la máquina, ¿verdad? Y he visto personas cristianas, las he visto morir. He visto que cuando las desconectan, como con el tiempo, ¿verdad?, la máquina empieza pues a anunciar que las palpitaciones van siendo menos y menos y menos y menos y menos hasta que la persona fallece. Pero he visto a muchos, he tenido la oportunidad de ver a muchas personas morir cuando las desconectan de la máquina. Y he visto cómo son personas cristianas, hermanas cristianas, hermanos cristianos, he visto cómo se han ido en paz, en tranquilidad. En una ocasión tuve pues un compromiso bastante serio, porque estaba una hermana conectada a la máquina y pues dijeron los doctores que ya no había nada que hacer por ella, que los esfuerzos humanos habían acabado. Habíamos orado por ella, le habíamos pedido a Dios, habíamos intercedido a Dios por ella y pues no hubo una recuperación. Entonces los doctores dijeron, humanamente ya no hay nada que hacer. Entonces llegaron conmigo y me dijeron, ¿usted es el pastor Lea? Sí, le dije, yo soy el pastor Lea. Pues decida usted si la desconectamos o sigue conectada a la máquina. Entonces miren, le dije yo, pero es que yo no soy familiar de ella, eso lo tiene que hacer un familiar. Es que ella no tiene familia. Entonces pues dicen que usted es el que tiene que tomar esa decisión, si la desconectamos o no. Y miren qué compromiso el que me metieron. Yo me sentí un poco afligido por eso. Y entonces dije yo, pues ya le oramos al Señor, ya intercedimos por ella, ya estuvimos clamándole a Dios. Y los doctores dicen que ya no hay nada que hacer. Y dije yo, pues voy a hablar otra vez con los doctores, vamos a hablar con los doctores, con el doctor. Y el doctor dijo, no, ya no hay nada que hacer, su cerebro está muerto, ella ya no va a responder. Si se queda conectada va a ser una persona pues muerta, prácticamente sin vida, ahí en la cama, conectada, ¿verdad?, a ese aparato que les da vida artificial. Y dije yo, pues bueno, desconéctenla. Y la desconectaron. Yo estaba ahí cuando les digo cómo la máquina empieza pues a anunciar que las palpitaciones van bajando porque la vida se está yendo, ¿verdad? Hasta que pues la hermana falleció. Cuando murió mi hermana Loren, ahí estábamos también. Y de ella sí, como dice un dicho, ¿verdad?, dio el último suspiro. Y eso se cumplió en ella porque estaba ella acostada, acurrucada, cuando Ana, mi cuñada, dijo, ya se está yendo, ya se está yendo. Y ella no estaba conectada, pero no sé, Ana le tomó el pulso, no sé qué, dijo, ella ya se está yendo, dijo. De repente, solo hizo así, y un suspiro así, y ahí se quedó tranquilamente. Tuve la oportunidad también de estar con digo señor porque no era hermano, la familia de esta persona, de este señor, la familia sí eran cristianos. Pero miren, hermanos, yo salí tan impresionado de ese lugar, tan impresionado, porque estaba en la cama, ya estaba en su casa, ya no había nada que hacer por él. Y lo fui a ver ahí a su casa, pero mire, ese hombre, ya estaba en las últimas, mire, ese hombre se retorcía, ese hombre se movía. Yo le miraba porque me paría así enfrente de él. Y yo le miraba en la cara la angustia que tenía su cara, pero la aflicción que tenía. Yo solo le decía, Señor, ten misericordia de este hombre, porque, hermanos, la forma en que murió este señor, una forma bien tremenda. Pero les digo esto porque a Elías se le notificó que no iba a morir. Se le dio la noticia que no iba a pasar por esa situación, ¿no? Y el hecho de decirle que no iba a morir, pues yo creo que fue una noticia bastante buena, bastante preciosa para él. Ahora nosotros estamos en la misma situación que Elías, porque no sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia,
no sabemos cuándo Cristo va a venir por su iglesia, y posiblemente, ¿verdad? Tal vez no todos, pero no sé, es que no sabemos cuándo va a ser, pero posiblemente, ¿verdad? Nos vamos a ir al cielo sin pasar por ese proceso como es la muerte, ¿no? Y esto pues sería una gran noticia, ¿verdad? Que no vamos a morir, pero bueno, nuestras vidas están en las manos de Dios y Dios sabe qué es lo que Él va a hacer con nosotros. Hay una promesa muy cierta. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, ábranlas por favor, capítulo 2 de Segunda Reyes. Lo que ya leímos, hay una promesa muy cierta para nosotros. Pero miren lo que pasa aquí ya antes de que Elías fuera llevado al cielo. En el versículo 3 del capítulo 2 dice: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas. No es este el tema, pero ¿quiénes eran los hijos de los profetas? No crean ustedes que eran hijos biológicos de profetas, no. Era como un grupo de personas, un grupo tal vez de jóvenes que estaban dedicados a buscar a Dios, que estaban dedicados a estudiar pues el Antiguo Testamento, y estos hombres estaban consagrados a Dios. Y me imagino que eran bien consagrados porque Dios les revelaba cosas. Les reveló que a estos muchachos les reveló Dios de que Elías iba a ser llevado al cielo. Pero cuando dice los hijos de los profetas, no quiere decir que eran hijos biológicos, ¿verdad? De un profeta. Tal vez era un profeta el que los guiaba, el que los instruía. Pero estos jóvenes pues estaban dedicados a Dios. Versículo 3: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Versículo 5: y llegaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. En el versículo 3 había un grupo de hijos de los profetas que estaban en Betel. Estos estaban en Jericó. Y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces, cuando leemos esto, podemos llegar a la conclusión que muchas personas ya sabían del arrebatamiento de Elías, de que Elías iba a ser objeto, ¿verdad?, de un arrebatamiento y que iba a ser llevado al cielo. Los hijos de los profetas lo sabían. No dice la Biblia cuántos eran, pero me imagino que eran varios, y ellos ya sabían, se les había revelado a ellos que Elías iba a ser llevado al cielo. Y por supuesto el mismo Elías, él ya había recibido la revelación de lo que le iba a acontecer. Ya Dios se lo había revelado, y nadie estuvo tan seguro de ese arrebatamiento como lo estuvo pues el profeta Elías. Pero a Eliseo también Dios se lo reveló. A Eliseo Dios le dijo que Elías iba a ser quitado. Y cuando le preguntaban, ¿verdad?, los hijos de los profetas: ¿sabes cómo Jehová tu Dios quitará a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, lo sé, cállense. Como que eso hasta lo molestaba, le molestó que le hicieran esa pregunta. Y no era para menos, porque su padre espiritual, ¿verdad?, la persona que Dios usó para formar su ministerio, le iba a ser quitado. Porque no solamente era para Eliseo, hermanos, Elías no solamente era un profeta, sino que era su amigo también, era su compañero. Imagino que él se sintió adolorido al saber que su compañero, que su padre espiritual iba a ser quitado. Entonces, este evento no fue un secreto. Este evento no quedó, hermanos, en secreto. La gente supo, porque me imagino que se regó. Había mucha gente a quien Dios se lo había revelado, y mucha gente, hermanos, se dio cuenta, sabía que esto, hermanos, iba a suceder. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo mismo está sucediendo el día de hoy acerca del regreso de Jesucristo. Jesús habló acerca de su regreso, habló acerca del rapto, del arrebatamiento, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Hay muchos escritos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del arrebatamiento.
Porque hermanos, si usted no lo sabía, se lo digo hoy, Cristo viene a levantar a su iglesia. Cristo viene a llevarse, hermanos, a su pueblo, a las personas por las cuales Él murió en la cruz del Calvario. Y todos los que estamos aquí, empezando por mí para allá, todos sabemos que esto, hermanos, va a suceder tarde o temprano, porque esto es palabra de Dios y es promesa de Dios. Así que nadie va a decir que esto lo tomó por sorpresa. Nadie puede decir, hermanos, en esta tarde, aquí en este lugar, que no sabía acerca del rapto de la iglesia. Todos tenemos conocimiento de que tarde o temprano esto, hermanos, se va a llevar a cabo. Así que no va a haber excusa. Nadie va a tener una excusa. Nadie va a decir que el rapto lo tomó por sorpresa, porque hace más de 2000 años que se está anunciando la venida del Señor Jesús. Mire, y la cosa es que solo Dios sabe cuándo va a ser. Solo Dios sabe cuándo va a ser. Miren lo que dice el versículo 9. Ahí donde estamos en el capítulo 2. En el versículo 9. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. No lo sabía. No tenía una fecha. No tenía un día. No tenía una hora. Muchas personas ya sabían lo que le iba a suceder, pero nadie sabía cuándo era el momento en que Elías iba a ser arrebatado. Así que Elías vivió los últimos días y vivió los últimos minutos, hermanos, de su vida a la espera de que este acontecimiento sucediera. O sea que él estaba preparado para este momento. Por eso es que, hermanos, yo creo que lo más que nos debe de importar a nosotros, a lo que más le tenemos que dar importancia a nuestra vida, no es a las cosas materiales. Lo que más nos debe de importar en nuestra vida es prepararnos para este día, porque no sabemos, dice la palabra, cuándo va a ser. El mismo Señor Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 44. Ahí se nos dijo a las personas que lo estaban escuchando: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. A la hora que no sabéis. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero mientras eso sucede, mientras llega el momento del arrebatamiento, por lo que leemos aquí, debemos de seguir caminando sin desmayar. Mire el versículo 6. Mire el versículo 6. Y Elías le dijo a Eliseo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos a dos. Tenemos que caminar con propósitos. Con propósitos. Elías siguió viviendo como siempre lo hizo. Elías siguió viviendo en humildad, en obediencia, en santidad delante de Dios. El Señor me ha enviado, dijo. El Señor me ha enviado. Lo envió el Señor a Gilgal, lo envió a Betel, lo envió a Jericó, lo envió al Jordán. Y él ya sabía que iba a ser arrebatado. Elías, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, verdad? Tal vez nosotros, al saber que nos vamos a ir, tal vez que vamos a ser arrebatados, tal vez nos iríamos a un monte, a una montaña, a un bosque, a orar, ¿verdad? A ayunar, a esperar ese momento, a descansar mientras llegue el rapto de la iglesia. Pero este hombre no, este hombre estuvo activo, sabiendo que iba a ser levantado, que venía su arrebatamiento. Este hombre estuvo activo en el servicio a Dios hasta el último momento de su vida aquí en la tierra. No podemos dejar de servir a Dios mientras Él viene. Tenemos que servirlo. Mientras el Señor viene, debemos de seguir trabajando y velando. Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, los encontraré velando. Eso quiere decir despierto. Velando es despierto, ¿verdad? Despierto, activo. Nosotros sabemos que Cristo viene, entonces hagamos lo que hizo Elías. Sigamos buscando a Dios. Sigamos estando activos en las cosas de Dios.
Debemos de caminar, aunque nuestro tiempo no ha llegado. Recordemos que dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que la obra no está perfeccionada en nosotros. Todavía hay margen, hay espacio para que sigamos creciendo en el Señor. Entonces, hermanos, debemos de caminar en progreso. Hay algo que yo miro aquí. Dice que antes de su arrebatamiento, cómo el Señor le permitió a Elías visitar, ir a los lugares donde antes él ya había estado. Fíjense que en el capítulo, en el versículo 1 dice que lo llevó a Gilgal. En el versículo 2 dice que lo llevó a Betel. En el versículo 3 dice que lo llevó a Jericó. Versículo 4 dice que lo llevó al Jordán, ¿verdad? O sea, fíjense que cuando yo miro los lugares a donde Dios llevó a Elías, entonces yo lo miro como un proceso, porque la vida cristiana tiene que ser eso, tiene que ser, hermanos, una vida de progreso, una vida de victoria, Esto nos dice que la vida cristiana no está destinada a ser una vida pues de estancamiento. Está destinada a ser una vida de continuo progreso. Empezó, dice la Biblia, empezó en Gilgal. Ese es el comienzo. Luego lo lleva a Betel, porque cuando Dios nos introduce en su reino, ¿verdad? Tenemos que tener comunión todos nosotros. Nos tenemos que amar los unos a los otros. La iglesia no fue creada, hermanos, para pleitos, para discordias, para divisiones, para que haya pleitos, no. Hemos sido llevados a Betel para que haya comunión entre nosotros, para que nos amemos los unos a los otros. De ahí dice la palabra que lo llevó a Jericó. Jericó, victoria. Dios derribó los muros en Jericó y le dio la victoria al pueblo de Israel. Cuando habla de Jericó, está hablando de victoria. Usted y yo tenemos que ser cristianos victoriosos en Cristo Jesús. No derrotados, cristianos victoriosos. Y por último, dice que lo lleva al Jordán. Y recordemos que ahí en el Jordán, ahí fue arrebatado, ahí fue llevado. Entonces Dios nos ha traído por un proceso. Nos ha traído por Gilgal, nos ha traído por Betel, nos ha traído por Jericó. Y pronto nos va a llevar al Jordán, donde ahí vamos a ser levantados para honra y gloria de Jesús. Entonces, la vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso, es un continuo proceso. Por eso el capítulo 15, versículo 58 de 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero le dice dos cosas, dos palabras: estad firmes y constantes. ¿Qué es una persona constante? ¿O qué quiere decir la palabra constante? Es una persona que es persistente. Es una persona que es duradera. No es una persona que hoy sí, mañana no. No, constante en las cosas de Dios. Pero también dice otra palabra, la palabra firme. Es una persona que no cambia de actitud, es una persona que no cambia de ideas, es una persona que no cambia de propósitos, es una persona que no se mueve ni tampoco vacila, firme. El consejo del apóstol Pablo para nosotros en esta tarde es que nos mantengamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que cuando Elías supo que iba a ser llevado al cielo, él no se sentó, no se conformó. No, él siguió trabajando, siguió sirviendo a Dios, siguió haciendo la obra de Dios. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra que nosotros tenemos que hacer. Pero mire, hay algo que me gusta de este Elías y Eliseo. En el versículo 11: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo
en un torbellino. Este versículo me gusta porque aquí podemos ver el compañerismo. Dice que los dos iban hablando por el camino. ¿Qué iban hablando? A saber. Pero iban hablando por el camino. Fíjense que Elías se aseguró de tener un compañero. Hace unos domingos atrás les hablé de Elías en el arroyo de Cherit, ¿se recuerdan? Que Elías pasó años solo, sin la compañía de otro ser humano. No vio a nadie, porque Dios lo apartó, lo escondió del ojo público y lo llevó al arroyo de Cherit. Pero cuando Dios lo saca del arroyo de Cherit, cuando terminó ese proceso, entonces Dios le pone a Eliseo como un compañero, como un amigo. Y este Eliseo le fue fiel a Elías. Le fue fiel. Tanto así que dice que esa amistad que tenía Eliseo con Elías, ese compañerismo, lo llevó a Elías a desobedecerle 3 veces. Porque le dijo Elías: quédate aquí, le dijo, Jehová me ha enviado a Betel. ¿Qué le dijo aquel? ¿Y a pie te vas a ir? No, en el tren. Aquel le pudo haber dicho: está bien, aquí me quedo, porque está bien lejos y esa caminadota está muy cansado. Quédate aquí, le dijo Elías, porque Jehová me envía a Betel. ¿Qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Se fueron. Llegaron a Betel. Cuando estaban en Betel, le dice Elías: quédate aquí, le dijo, porque Jehová me envía a Jericó. Quédate aquí. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fue. Mire qué amistad. O sea que estuvo con Elías. Llegaron a Jericó y le dice Elías, Eliseo le dijo: quédate aquí en Jericó, le dijo, porque Jehová me envía a Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, le dijo. Y lo acompañó hasta el último momento de su vida, de su ministerio. Qué bonito es tener un hermano así, ¿verdad? Tener un amigo así, una amiga así, que esté con uno en las buenas y en las malas. Hay amigos que solamente están, vamos, en el mundo, ¿verdad? Mientras el borracho tiene dinero para compartir, ahí están todos los amigos. Se acaba el dinero, ya no hay dinero para compartir, para comprar licor, se desaparecen los amigos. Un amigo siempre está presente, ¿verdad? Siempre está presente en las buenas y en las malas. Y este Eliseo, hermanos, amaba a su padre espiritual. Entonces había compañerismo. Y fíjense que Elías ya había terminado su ministerio, hermanos, sobre la tierra, pero no se desentendió de aquellas personas que le podían dar ánimo, porque dice que fue a visitar a los hijos de los profetas. Sabían que aquellas personas eran de Dios. No se despegó, hermanos, de Eliseo. Elías siguió caminando, hermanos, en compañía de otros creyentes, visitando, vuelvo a repetir, a los hijos de los profetas, ahora caminando, platicando con su amigo Eliseo. Por eso es que mientras Cristo viene, nosotros tenemos que caminar con otros creyentes, con otros hermanos. Qué bueno que usted como miembro de la iglesia encuentre una persona sincera, un amigo, una amiga. Allá en el mundo, la gente muchas veces solo trata la manera de ver qué sacan de uno, aprovecharse. Pero no hay cosa más preciosa que tener un buen amigo o una buena amiga. Y máxime si es dentro del pueblo de Dios.
¿Están escuchando? Miren, máxime si es dentro del pueblo de Dios. Allá la gente afuera solo habla tonteras. Mire, cuando yo trabajaba con puros hombres nada más, hermanos. Eso era algo terrible, pues. Todos los días. Solo escuchando tonteras. Pero qué bueno tener un amigo sincero, un amigo cristiano. Necesitamos pues tener comunión y amistad con otros hermanos. Y una de las exhortaciones que nos da la Biblia para eso lo encontramos en Hebreos, que dice que no dejemos nuestras congregaciones, ¿verdad? Y añade ahí el escritor, dice: tanto más cuando sabéis que aquel día se acerca. Las amistades en el mundo, eso no lleva a ningún lado. Eso no sirve. Pero bueno, voy a terminar ya. Miren cómo pues al final de la jornada, al final de su ministerio, y eso lo podemos ver en nosotros también, cómo Dios al final, hermanos, honra a los que le honran, porque se lo llevó al cielo. Allá adelante lo vemos que aparece junto con Moisés y con Jesús allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? En todo su esplendor. Ahí estaba Elías, Jesús y Moisés. Dios, o el Señor, honrando, hermanos, a sus ministros. Bendito sea el nombre de Dios. Así que nosotros tenemos que prepararnos todos los días. ¿No vino ayer? Son las 5:30 de la tarde, no ha venido hoy. No sabemos si va a venir hoy en la noche o mañana cuando canten los gallos, o la próxima semana, el próximo mes. No lo sabemos. Y gracias a Dios porque no lo sabemos. Fíjense que si nos dijeran, el Señor Jesús viene en el año 28, junio del año 28, faltan 2 años. El Señor viene el día tal, a la hora tal. ¿Sabe qué haría mucha gente? Se iría al mundo. Conociendo a la gente, se iría al mundo. A desaparecerse, a gozarse en el mundo. Y dirían, de aquí a unos 2 meses antes de que venga, regreso a la iglesia y reconcilio. Una gente que piensa así, me voy a ir y voy a reconciliar, esa gente nunca regresa. Porque cuando una persona está mal con Dios, el único que le puede proveer la reconciliación es Dios. El que provee la reconciliación, el que provoca la reconciliación es Dios, no nosotros. Yo en el tiempo que estuve así medio chalambreado, yo decía, se acaba el año, ya el 1 de enero ya empezar el año nuevo, empezar otra vez bien, reconciliado con Dios. ¿Qué? Pasaba el 1 de enero y en las mismas, porque uno no puede poner fechas para reconciliar. Si Dios no provee la reconciliación, olvídese. Pero gracias a Dios, porque yo creo que el deseo de ustedes es esperar al Señor Jesús, ¿verdad? La gloriosa mañana, ¿verdad? Termino en esta tarde. Solo les voy a leer un versículo para que lo tomen en cuenta para este último tiempo, para este último tramo, para el tiempo que nos queda por delante. Oigan lo que nos dice el Señor en esta tarde a través de su palabra. Y Jehová es el que va delante de ti. Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Gloria a Dios, porque Dios está con nosotros todos los días. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén.